Los invitamos a que puedan inscribirse al Colamí, que se va a estar llevando a cabo en el 2023, del 16 al 18 de abril. Ahí pueden encontrar el link para inscribirse, y si no, pues en nuestras redes sociales de FELASC están toda la información para que puedan participar. Así que los esperamos. Va a ser un evento que va a traer va a tener muchos expertos, y con ello pues ustedes van a poder aprender mucho más de lo que es de la cosmética. Así que los esperamos. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Soy Ana Regina Cruz Serré, presidente de la FELASC, y hoy quiero darle la bienvenida a este último webinar del año, el que está cerrando toda esta serie de webinars con las que nos hemos acompañado en FELASC Virtual. Durante todo el año hemos tenido expertos, participantes de las diferentes sociedades y países que nos han permitido ampliar nuestro conocimiento en la cosmética, y hoy, para finalizar, no es el caso que haremos algo diferente, sino al contrario, tendremos la participación de la Asociación Peruana a través de Wilson Cabrejos, a quienes ahora les presentaremos con Carolina y a quien le damos la más cordial bienvenida. Esperamos también verlo en el Colamic, vernos a todos por allá. Que anticipadas gracias por esta presentación que nos va a dar hoy. Así que bienvenido Wilson y muchas gracias a todos. Gracias Carolina también. Pues muy buenas tardes. Como todo, ¿verdad? Vamos a presentarles las reglas del webinar. Pues los micrófonos y cámaras deberán permanecer silenciados para evitar interrupciones. Las preguntas deberán realizarse por medio del chat, que estará habilitado durante toda la conferencia, y también pues tenemos esta otra opción para que ustedes pues puedan interactuar con Wilson. Pues pueden levantar su mano con el icono, y vamos a estar nosotros pues dándoles la opción para que ustedes ya puedan habilitar su micrófono y puedan hacer sus preguntas, y en el momento se las va a estar respondiendo Wilson. Y las que no dé tiempo pues de poderle responder, pues al finalizar se subirán a la página web a la brevedad, ¿verdad? Entonces, cualquier duda pues nos pueden escribir en el chat, y pues hoy vamos a dar esta charla, ¿verdad? Que es evaluación del tipo de polímero y surfactante en la formación de coacervados. Y pues para presentar a nuestro expositor, pues Wilson Cabrejos es investigador multidisciplinario, optimización de fórmulas, procesos en los sectores cosmético, lavandería, alimentos, petróleo y pinturas. Es licenciado en química y magíster en ciencias e ingeniería de materiales, con más de 10 años en áreas de I+D, publicaciones científicas y capacitaciones en Estados Unidos y en Europa, con experiencia en formulación, innovación de productos, diseño de plantas, escalamiento de procesos, registros sanitarios, gestión de proyectos, ingeniería de procesos, sostenibilidad y ventas técnicas. Y actualmente labora como jefe de desarrollo de cuidado personal de Alicor. Así que tiene una amplia gama de ahí sí que de experiencia, la que nos va a transmitir el día de hoy con su presentación, con esta charla. Así que les pedimos toda su atención y los dejamos con Wilson. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí y espero que a todos les sirva de mucho esta presentación, y pierdan cuidado de interrumpirme durante ella, porque lo que más quiero es que se lleven algo y que lo puedan aplicar en sus desarrollos. Así que voy a empezar compartiendo la presentación. Ahí está. El tema que voy a tocar hoy es la evaluación del tipo de polímero y cosurfactante en la formación de coacervados. Casi todos los que han trabajado con shampoos conocen, al menos intuitivamente, qué es un coacervado, porque es básicamente lo que se deposita en el cabello y lo deja suave. Pero lo vamos a ver más a detalle. Lo que quisiera empezar viendo es las dos partes del matrimonio. Primero los surfactantes y luego los polímeros, porque justamente es la unión lo que forma el coacervado acondicionante. En el caso de los surfactantes, que casi todos los que han trabajado en limpieza, ya sea del cuerpo, capilar o limpieza en general de las superficies, se conoce más o menos qué es un tensoactivo o un surfactante, que es simplemente una molécula que es
miscible en dos medios, tanto el medio acuoso como el medio oleoso. Y es la razón por la que existe la leche. Si no, en vez de leche tendríamos agua y grasa. El tensoactivo logra que esas dos fases inmiscibles se mezclen. Y lo hace porque tiene dos componentes. Una parte no polar, que es soluble en aceites, y una parte polar, que es soluble en el medio acuoso. Entonces, se dice que los surfactantes tienen una estructura anfifílica. Como les dije, hay una parte que es la parte soluble en aceites, que se le llama la parte hidrofóbica. Esta parte hidrofóbica puede constar de cadenas carbonadas saturadas, insaturadas, ramificadas, de muchos tipos. Y la parte hidrofílica, que depende mucho de la carga que tenga esta parte hidrofílica en el medio acuoso. Puede ser aniónica, que es la carga es negativa. Tenemos los fosfatos, sulfonatos, sulfatos. Catiónica, que básicamente ese grupo de tensoactivos aniónicos son los que le dan la detergencia al producto. Tenemos las moléculas catiónicas, que están formadas en casi su total mayoría por sales de amonio cuaternaria, y que son los agentes acondicionantes y en algunos casos bactericidas. Las moléculas anfotéricas, que en realidad tienen cualquiera de las tres cargas, dependiendo del pH del medio. Si el pH es bajo, van a tener una carga positiva o van a ser catiónicas. Si el pH es medio para la molécula, va a estar como un zwitterion. Se llama zwitterion porque tiene las dos cargas a la vez, pero la contribución neta es neutra. Y la parte negativa cuando el pH es muy alto. Y tenemos otro tipo de tensoactivos que son los no iónicos, que no tienen carga en medio acuoso. Normalmente son los tensoactivos etoxilados o altamente etoxilados. Entonces, un parámetro importante de los tensoactivos es la concentración micelar crítica, que es simplemente el valor en el cual los unímeros, porque así se le llaman las moléculas de tensoactivos cuando están solas, empiezan a agregarse en micelas. Pues las micelas simplemente son una forma en que estos unímeros se juntan para evitar que haya tanta energía en el medio. Por ejemplo, si ven en este gráfico de tensión superficial y concentración del tensoactivo, a bajas concentraciones tenemos los unímeros dispersos. Lo que está en el medio acuoso es simplemente la cabeza polar, y la parte apolar está en contacto con el aire. De esa forma reduce la energía interfacial que habría si es que esa parte apolar estuviera en el agua. Entonces se ponen de cabeza, por así decirlo. Pero llega un punto en que estos unímeros saturan la superficie del agua. Entonces, cuando ya no puedes meter más de estos unímeros, empiezan a cambiar de forma. Y es cuando se conforman las primeras micelas, que son las micelas esféricas, donde la parte polar es la que está en contacto con el agua y es la que es más soluble en el agua, y la parte apolar se esconde en el núcleo de la micela. Entonces, estos son distintos tipos de arreglos micelares. El esférico, que les dije que es el arreglo más básico, donde la parte apolar se esconde y la polar es la que está en contacto con el agua. Luego, cuando la concentración aumenta, cambia a una estructura de rodillo, como se aprecia en esta gráfica. Esos rodillos después empiezan a organizarse como empaquetamientos hexagonales. Luego esos empaquetamientos hexagonales se convierten en micelas inversas, luego en vesículas, que ya son arreglos mucho más grandes, y ya de esas vesículas hay varias capas. Luego se conforman estos tipos de gusano, donde ya hay no solamente la conformación del gusano, sino entrecruzamientos entre varios de esos gusanos. Para esto, en este punto, la viscosidad del medio es altísima. Y luego tienes arreglos lamelares, que son ya
se podría decir, planchas o bloques de estos grupos de tensoactivos sumamente organizados. Y normalmente tienen un comportamiento cristalino. Entonces se pueden detectar por difracción de rayos X. Ahora, para que se dé cada uno de estos arreglos, depende mucho de la forma de la molécula. Entonces hay algo que se conoce como el parámetro de empaquetamiento, que es simplemente el cociente entre el área que ocupa la parte polar y la parte apolar de la molécula. Entonces, dependiendo del parámetro de empaquetamiento, puedes tener micelas esféricas, de rodillo, las vesículas, cualquiera de los arreglos que ya hemos visto antes. Este es un ejemplo de cómo se dan esas transiciones. Este es el gráfico de transiciones que hay en el lauriléter y en el lauriléter unido a una cantidad o mezclado con una cantidad de un alquil poliglucósido. Entonces, si ven las líneas con los triángulos, que es el comportamiento del lauriléter solo, pasas de tener micelas esféricas a una concentración de hasta 20%, luego pasas a una fase de gel. Esa fase de gel, cuando ya se incrementa la viscosidad, es la transición de las micelas esféricas a los rodillos. Hay una caída en viscosidad luego, que es simplemente un movimiento, un rearreglo de esas estructuras ya formadas, para luego volverse a cambiar de forma. Pasas de los rodillos al empaquetamiento hexagonal que les comenté. Y la viscosidad ya por 35% de tensoactivo en solución es bastante alta, ¿no? Y luego llegas a tener arreglos lamelares de este tensoactivo, que es justamente como lo tenemos en los que han trabajado en este tipo de limpiadores. Cuando compran el lauriléter al 70% les viene como una pasta. Justamente esa pasta, el gel lamelar que se obtiene, ya a una concentración cercana al 70%. Ahora, uno puede tener estas variaciones en viscosidad cuando se le adiciona una pareja, digámoslo, conveniente, una pareja adecuada. En este caso, con el alquil poliglucósido, esas transiciones se dan a concentraciones menores de tensoactivo. En este caso han visto que la mejor concentración para mezclar estos dos es de 2:1. Otro concepto importante es el HLB, que en verdad es simplemente una escala de solubilidad del tensoactivo. Niveles de HLB bajos son los llamados agentes antiespumantes y van de 1 a 3. Los emulsificantes para emulsiones de agua en aceite tienen un HLB entre 3 y 8. De ahí tenemos los agentes humectantes entre 7 y 9. Luego los tensoactivos que se usan para emulsiones de aceite en agua, que van de 8 a 16 en la escala de HLB. Los detergentes están también dentro de esa escala, pero de 3 a 16. Y los solubilizantes, como el PES 40 aceite de gasoil hidrogenado o el polisorbato 20, que se usan más que todo como solubilizantes y están en esta escala de 16 a 20. Son más solubles en agua. Los que están en la escala baja de HLB quiere decir que son menos solubles en agua. Y los que están en la escala, en la parte alta de la escala, quiere decir que son más solubles en agua. Este es un plus de la presentación y es básicamente el mecanismo de la detergencia. Cómo un detergente funciona. En realidad, ahora, si mal no recuerdo, ya son 4 mecanismos propuestos. Yo solamente encontré este paper donde explicaban los 3 principales. El cuarto todavía está en discusión y por eso preferí no ponerlo. Pero bueno, los 3 mecanismos principales que se piensa son los mecanismos de la detergencia son el de rodamiento, donde tienes un sustrato, tienes grasa adherida, y los tensoactivos, los unímeros de los tensoactivos se absorben por la parte no polar a la grasa, que es donde tienen más afinidad, empiezan a crecer alrededor de esa grasa hasta que pueden levantarla casi en peso del sustrato.
En el caso de la emulsión, ya es más que todo las micelas formadas, las que al acercarse y entrar en contacto con la grasa, hacen que migren, que migren hacia el centro de la micela, que es justamente la parte solubilizante de la grasa. Y la solubilización, que es muy similar a la emulsión, pero depende mucho del tipo de tensoactivo que estás usando. Como les dije, hay algunos tensoactivos que funcionan como emulsionantes y otros como solubilizantes. Entonces, estos tensoactivos interaccionan entre sí. Si yo hago un shampoo, por ejemplo, solamente con lauril éter sulfato de sodio, no es lo mismo a que si hago un shampoo con lauril éter y betaína, con lauril éter y un óxido de amina. Tienen ciertas interacciones entre ellos. Empezaríamos con las interacciones aniónico-aniónico. No sé si han escuchado de la sinergia que hay cuando uno mezcla un lauril éter sulfato de sodio con un alquilbenceno sulfonato. Es una mezcla que se usa casi en la mayoría de detergentes líquidos. ¿Y por qué se usa? Porque el alquilbenceno sulfonato de sodio es un tensoactivo aniónico no muy soluble en agua. El lauril éter sulfato de sodio, pues, por el otro lado, es más soluble en agua. Entonces, cuando estos dos tensoactivos interactúan entre ellos, forman un tipo de empaquetamiento que hace que las grasas se solubilicen mejor. No solo eso, sino que la espuma también se incrementa. Y la dureza, la sensibilidad a la dureza del agua, del alquilbenceno sulfonato, disminuye. Entonces, todas esas propiedades mejoran cuando hay esa sinergia entre ambos. Si ven en la tabla, en este paper lo que hicieron fue mezclar varios tipos de de alcano-benceno sulfonatos y tensoactivos secundarios. Quisiera que se centren básicamente en el último, que es el lauril éter sulfato de sodio. Y es la interacción que justamente les decía. Cuando interacciona con un alquilbenceno sulfonato, genera un parámetro de interacción. Esa columna de beta es justamente el parámetro de interacción. Mientras más negativo es ese parámetro, más sinergia hay entre la mezcla de esos dos tensoactivos. El último, como les decía, es el lauril éter sulfato de sodio, y el parámetro de interacción con el alquilbenceno sulfonato, que no está en este cuadro, es mucho más alto de cualquiera de los que ven en esa gráfica. De hecho, en la gráfica del costado, muestran la sinergia de mezclar estos dos insumos. PS es el alquilbenceno sulfonato que les decía, y el FAES es el lauril éter sulfato de sodio. Me parece que es el de 2 moles de oxidación. Y si ven, hay un punto donde las unidades de limpieza, que es como han medido esta escala, llega al punto más alto, que es cuando se combina 8 partes del alquilbenceno sulfonato por 2 partes del lauril éter sulfato de sodio. Es ahí cuando se logra el máximo de detergencia, el máximo de incluso espumación. Todas las propiedades interfaciales de esa mezcla se potencian. Por eso se dice que ahí hay una sinergia. A otras dosis se ve que el desempeño es menor, ¿no? Pero esto es para ilustrar que incluso entre dos tensoactivos con la misma carga puede haber interacciones positivas, ¿no? Después están las interacciones de aniónico suiteriónico. Acá el suiteriónico más comúnmente usado es la cocamidopropilbetaína. Y lo que ven en la gráfica de este paper es la transición que hay de micelas esféricas a micelas de rodillo. Comparativamente a la gráfica anterior, donde habían visto cómo venían las transiciones, a menor cantidad de lauril éter, ya se puede ver una transición de micelas esféricas a micelas de rodillo cuando se adiciona cierta cantidad de betaína. En este paper encontraron que la mejor proporción es 3% del aniónico, o 3 partes del aniónico y una parte de la betaína, o 4-1. Ahora, normalmente en los shampoos comunes se usa, no sé, 7, 8, 9 partes del aniónico por una parte de la betaína. Porque solamente se usa la betaína en los shampoos convencionales como un agente viscosante.
y para dar viscosidad y para dar cierta espumación. Sin embargo, mientras mejor sea el mix de ambos, como ya les comentaba, mejora la detergencia, baja la irritación del lauril éter porque la combinación con la betaína forma micelas mixtas y baja la densidad de carga del tensoactivo aniónico, que es justamente lo que genera una respuesta inmune cuando entra en contacto con la piel, en algunas personas, pues, ¿no? Entonces, todas esas propiedades se mejoran cuando hay una mezcla adecuada en las proporciones de ambos tensoactivos. Ahora, también hay interacciones importantes entre los tensoactivos aniónicos y no iónicos. En este caso, se hizo la mezcla con un alquil poliglucósido. En un ejemplo anterior, en el paper habían visto que el mejor ratio era de 2:1. En este encontraron que era de 6:4, pero en el otro paper era lauril sulfato de sodio, y este es un lauril éter. Ahora, en el caso de un tensoactivo no iónico, es interesante cómo se da la interacción, porque de hecho no tiene carga. La betaína tiene una carga positiva y una negativa. Entonces, en el caso de la betaína, es la parte negativa del aniónico y la parte positiva de la betaína las que forman esta interacción y esta sinergia. En el caso de un no iónico es medio difícil ver cómo es que pueden interactuar. Lo que pasa es que hay una interacción que se llama ion dipolo, es donde la parte aniónica del tensoactivo interactúa con un dipolo inducido en el grupo hidroxilo, el grupo OH del alquil poliglucósido. Entonces ahí es donde se da esa interacción y ahí es donde se da esta sinergia donde igual mejora la detergencia, mejora la viscosidad, la espumación. Todas las propiedades interfaciales mejoran cuando se dan sinergias. Y por último, en el caso de los tensoactivos, hay una interacción una interacción medio tabú, porque la gente no le gusta, o a un formulador no le gusta poner un tensoactivo catiónico dentro de un producto que tiene tensoactivos aniónicos. Y en verdad es un caso muy interesante. La mayoría de las veces en las que uno ponga un tensoactivo catiónico en una mezcla donde hay un tensoactivo aniónico, más que seguro que se forma un precipitado y tu producto ya no lava bien. Este precipitado incluso se puede depositar de una forma no muy bonita en el cabello o en la piel. Sin embargo, hay diagramas de fase donde se ha encontrado que a ciertos porcentajes se pueden utilizar tensoactivos catiónicos. Ahora, también depende mucho del tipo. No es lo mismo introducir un cloruro de cetrimonio que introducir una esteramidopropildimetilamina. Entonces, la esteramidopropildimetilamina te permite cierta flexibilidad. De hecho, puedes adicionar dosis más altas que las que podrías adicionar del cloruro de cetrimonio. Pero siendo tan antagónicas estas moléculas, hay regiones, hay porcentajes que te permiten poder mezclarlos y nuevamente mejorar las propiedades de tensión interfaciales, la detergencia, el potencial de irritación del aniónico que se reduce, la viscosidad, etcétera, sin que haya riesgo de precipitación. Pero esto se lo dejo más que todo como curiosidad y a formuladores un poco más avanzados para que puedan ver qué interacciones de estos complejos aniónicos catiónicos se les da mejor. De hecho, esta es una gráfica, pero del lado farma, donde un grupo de investigación produjo vesículas, que son arreglos mucho más grandes, donde ya hay capas de tensoactivos, para poder usarlo como un agente de delivery de algún fármaco. De hecho, ese fármaco no podría resistir mucho en una micela esférica, porque las micelas esféricas son permeables. Como tienen simplemente una capa de tensoactivos, no es que sean lo más seguras posibles. Pero las vesículas, como tienen varias capas de tensoactivos, sí pueden proteger mejor estos activos, ¿no? Ahí ven en la gráfica cómo se da la transición de los unímeros, que son las moléculas simples, a las micelas esféricas, a las micelas de rodillo y a las vesículas. Y ahora
quería explicarles un poco el por qué la sal es muy necesaria, a pesar de que se estigmatice tanto ahora y ya nadie quiere usar productos con sal. La sal es muy necesaria cuando usas tensoactivos, sobre todo cuando usas tensoactivos aniónicos. ¿Y por qué? Porque mientras más crezca la micela, por ejemplo, las esféricas, más juntos van a estar los tensoactivos entre sí, sobre todo las cabezas polares. Y si tú tienes cargas muy cercanas, va a haber un fenómeno de repulsión. Entonces, bien, hay dos cosas que pueden disminuir esa repulsión. Uno es hacer micelas mixtas con betaína o con algún otro anfotérico, que si ven en la gráfica, las betaínas son las moléculas en celeste y el lauril éter es la molécula en verde. La betaína, por la parte positiva que tiene la estructura de la betaína, puede interactuar con la parte negativa del lauril y permitir que siga creciendo la micela. Lo mismo hace la sal. El sodio, el cloruro de sodio, se mete entre la capa eléctrica de la micela y puede bajar la densidad de carga del tensoactivo aniónico. Entonces, uno, disminuye la repulsión de entre las cabezas polares, y dos, baja la concentración micelar crítica. Mientras más baja es la concentración micelar crítica, más rápido van a empezar a crecer estas micelas y mejor va a ser la detergencia en general. Ahora bien, esta es la otra parte del matrimonio, que son los polímeros. Entonces, de los polímeros comúnmente usados, tenemos a los polímeros aniónicos, como la carboximetilcelulosa, que básicamente lo que se hace es coger una celulosa que es un polisacárido, se le trata con cloroacetato de sodio en un medio acuoso y a un pH alto, y se introduce una parte aniónica dentro de la molécula. Hay una reacción de migración y ataque electrofílico para los que les gusta un poco más de química. Y es de esa forma como se introduce la parte acética dentro de la molécula de la celulosa. La goma xantana es otro polímero aniónico, pero que naturalmente es aniónico. Entonces, quizá a varios le haya pasado que han tenido un producto donde usaban un tensoactivo catiónico y una goma xantana y por algún motivo se les enturbió. Esa es la razón, porque la goma xantana es un polímero aniónico. Entonces, no es que siempre se pueda mezclar un polímero de un tipo de carga con un tensoactivo de otro. Cuando se puede, se generan interacciones muy interesantes, pero no en todos los casos se puede. Otro tipo de polímeros aniónicos son los homopolímeros de ácido acrílico, los poliacrilatos. Tenemos a los no reticulados, que son la mayoría de los carbopoles, a los reticulados, que son los carbómeros, que de hecho los carbómeros son reticulados porque hay una unión covalente entre las cadenas, que es cuando se neutraliza la cadena, por ejemplo, en un polímero no reticulado, la cadena se empieza a expandir, se puede humectar más fácilmente y puede empezar a viscosar y a espesar. En el caso de un reticulado, la cadena no se puede expandir tan libremente porque hay ya uniones entre ellas. Y es por eso que los reticulados te dan mejor poder de suspensión que los no reticulados. Y tenemos a los hidrofóbicamente modificados. Probablemente alguno ya haya probado algún tipo de carbopol hidrofóbicamente modificado, que es uno que me acuerdo es el ETD 2020 y quizá el ULTRES 21 me parece. Lo que ellos han hecho ahí es introducir una parte no polar, una parte grasa dentro de la cadena, que es el radical alquilo, que tiene entre 10 y 30 carbonos. ¿Qué hace esta introducción? Que este polímero funcione también como estabilizante de emulsiones. ¿Por qué? Porque puede interaccionar tanto con la fase acuosa como con la fase grasa. Entonces, este tipo de carbopoles es muy
muy usado para estabilizar emulsiones y de hecho tiene propiedades emulsionantes también. De ahí tenemos a los polímeros no iónicos, como la hidroxietilcelulosa. Nuevamente tenemos un polisacárido, la celulosa, pero esta vez se trata con óxido de etileno. Y lo que se hace es introducir grupos etoxilados para aumentar la solubilidad de la celulosa. Tenemos a los polietilenglicoles, que simplemente es la polimerización de estos grupos de etilenglicol. Tenemos polietilenglicoles de distintos pesos molecular. Los de más bajo peso molecular son líquidos. Mientras más vaya incrementándose el peso molecular, van poniéndose cerosos o ya sólidos y te los venden como polvos, ¿no? Son los de mejor capacidad viscosante entre los polietilenglicoles. Y tenemos a los polímeros catiónicos. El más común, o bueno, uno de los más comunes es el guanidroxipropiltrimonio, que es nuevamente un polisacárido al que se ha introducido un grupo amonio cuaternario. Otro tipo de polímeros catiónicos son los policuaternios. El más común es el policuaternio 10. Ahora, cuando digo policuaternios, no pensemos que todos los policuaternios son iguales. El policuaternio 10 es un derivado de celulosa. Nuevamente, la celulosa se usa en muchos tipos de aplicaciones. Se toxila para lograr la hidroxitilcelulosa, que aquí es simplemente un intermediario de la reacción. Y después se pueden introducir diversos tipos de agentes catiónicos. En el caso del policuaternio 4, se introduce un agente con dos dobles enlaces. ¿Para qué? Para que después se forme un ciclo. Ese ciclo lo que te permite es que cuando se deposite en el cabello, puedas después removerlo fácilmente por la contribución hidrofóbica que tiene ese ciclo. Entonces el detergente va a remover más fácilmente acondicionante catiónico que si fuera un policuaternio 10. En el caso del policuaternio 10 no tienes este pequeño ciclo, sino que es una cadena lineal. Lo que hace es que se deposita, pero se deposita muy, muy fuerte en la superficie del cabello, y de hecho el policuaternio 10 es uno de los principales causantes del build-up. Como les comentaba, es más difícil de remover que el guar, y a mayores concentraciones se da el efecto de sobreacondicionamiento. Ahora, esta capacidad de depositarse depende mucho del tensoactivo, y es ahí el matrimonio que les empecé a hablar desde el inicio, que lo vamos a ver más adelante. Ahora, los tensoactivos no iónicos y anfotéricos aumentan el depósito de los policuaternios. Por eso es que cuando se haga el diseño de la fórmula es muy importante ver qué tipo de polímero tienes y qué tipo de tensoactivo tienes. Quizá la densidad de carga de tu polímero es muy alta, es muy baja, el peso molecular también. Porque lo que no queremos es que el producto se desempeñe bien al inicio, pero mientras más lavados tenga la usuaria, más bien vaya sintiendo que el cabello tiene un poco más de pesadez. El fenómeno de acondicionamiento se le ha culpado, creo yo, al que no era tan culpable, que son las siliconas. Sobre todo las que no son modificadas, porque son tan hidrofóbicas que el detergente las remueve bien. Pero los tensoactivos catiónicos son tan hidrofílicos y tan cargados con tanta densidad de carga que se depositan muy fuertemente en la fibra capilar. Y son los reales causantes de este tipo de build-up. Esta es una foto de un estudio de AFM, donde se ve en la parte izquierda fibra capilar que no está tratada, y en la parte derecha fibra capilar donde se ha depositado el polímero catiónico. Acá se ha depositado desde una solución sin tensoactivo, ¿no? Se ve también cómo el depósito de estos polímeros catiónicos es para cubrir todo lo que pueden. Entonces, es casi como que se depositan en donde pueden depositarse. No es una deposición selectiva
y es más bien una deposición a la mala, si se podría decir. Ahora, algunos factores que influyen en el depósito de estos polímeros catiónicos son el tipo de tensoactivo, como ya les comenté. Si comparas un lauril sulfato de TEA con un lauril sulfato de sodio, el lauril sulfato de TEA tiene una densidad de carga mayor. O sea, la carga aniónica es muy, muy fuerte a comparación del lauril sulfato de sodio, que justamente el oxígeno que tiene la etoxilación que tiene el lauril éter como que arrastra un poco la carga aniónica y también hace un poco más soluble la molécula, ¿no? Pero hace que se deposite más un polímero catiónico que esté asociado al lauril éter. El peso molecular es otro factor. Mientras más peso molecular tiene el polímero, más va a tender a depositarse. Y la densidad de carga es otro factor. Mientras más densidad de carga, más depósito va a haber del polímero catiónico. Las siliconas, tan cuestionadas injustamente, pero cuestionadas al fin. La deposición, las siliconas en realidad tienen una estructura similar a los hidrocarburos en el sentido de que son cadenas lineales repetitivas, solo que en este caso tienen la unión de la silicona con un oxígeno. En el caso de los hidrocarburos como el aceite mineral es básicamente cadenas interminables de carbono. Pero las propiedades en la superficie son muy similares. Tienen más o menos similares grados de rotación, similares grados de lubricación. Ahora bien, el depósito de las siliconas en el cabello depende de dos factores. Por un lado, la repulsión hidrofóbica, o sea, la repulsión hidrofóbica del medio. Cuando una silicona como una dimeticona está en un medio acuoso, lo que va a querer es salir de ese medio, porque no tiene nada que lo sujete a ese medio, va a querer pegarse a cualquier superficie. Y por el otro lado está la interacción electrostática, que es una interacción de cargas. Por un lado tenemos a la dimeticona y al aceite mineral, cuando hablamos de deposición hidrofóbica, porque son insumos a los que no les gusta el agua para nada. Entonces lo que van a querer es depositarse a alguna superficie. Y es básicamente por eso, simplemente por terminar su contacto con el agua. En el caso de la silicona, perdón, de las interacciones electrostáticas, tenemos justamente a los polímeros catiónicos y a los tensoactivos catiónicos. Que los polímeros catiónicos son mayormente solubles en agua, o sea que tampoco es que les vaya mal estar ahí nadando en el medio. Pero como tienen una carga positiva y cuando ven en la superficie del cabello cargas negativas, ahí se da la atracción electrostática, ¿no? Lo mismo pasa con los tensoactivos catiónicos. Son moléculas tan pequeñas que tampoco es que les vaya mal estar en el medio acuoso, ¿no? Pero cuando ven una carga negativa, se deposita. Y en el medio están las siliconas aminofuncionales, o las amodimeticonas, por ejemplo, que tienen de los dos. Tienen parte del depósito debido a la carga catiónica que tienen, y parte debido a que no les gusta el agua. Entonces, es un caso muy interesante, y de hecho, por ejemplo, estos polímeros catiónicos funcionan como un puente para el depósito de las siliconas que no tienen carga, como una dimeticona. Si han escuchado probablemente el efecto de ayuda de depósito de las siliconas por parte de los polímeros catiónicos. Entonces, es justamente por eso. A las siliconas, a las amodimeticonas, les va y les viene si hay un polímero catiónico. O sea, ellas solitas, por la carga que tienen, se pueden depositar muy bien. Ahora, condiciones óptimas para el depósito de siliconas. El peso molecular, de hecho, sobre todo si es una silicona sin carga, como las dimeticonas. Mayor viscosidad, mayor depósito. Mayor concentración, si es una emulsión, mayor concentración de la silicona, mayor depósito. Si hay tensoactivos catiónicos, también hay mayor depósito de las siliconas sin carga. Probablemente hayan visto una silicona, la 949 me parece, que es una emulsión en cloruro de cetrimonio.
Y en presencia de polímeros catiónicos, como les decía, también las siliconas sin carga se depositan mejor. Ahora, las amodimeticonas también se depositan mejor a mayor peso molecular, a mayor densidad de carga o a mayor contenido de amina en la silicona, a mayor concentración en el producto y a menor pH, porque todas las especies cargadas o con carga positiva se depositan mejor a menor pH. Y siempre por encima del punto isoeléctrico del cabello, pues, ¿no? Ahora, las siliconas micronizadas son un caso bien específico porque son tan pequeñas que logran una mejor deposición, una deposición más selectiva, pero justamente porque hay menos tensión superficial con el medio. O sea, son tan pequeñas que la repulsión con el agua existe, pero es muy baja. Entonces tienen tiempo de difundirse, tienen tiempo de nadar por ahí, ver en qué parte del cabello se depositan mejor, ver dónde está su carga negativa para que se puedan unir. Esas son las microemulsionadas, pues, ¿no? Y si son amínicas, como les decía, van a tener tiempo de ver dónde hay un espacio negativo para adherirse. Y resisten mejor a los lavados. Las dimeticonas de alto peso molecular, por ejemplo, en un lavado con un lauril éter o lo que fuere, se van más fácilmente porque se desorben mejor de la superficie de la fibra, pero estas no. Como son tan pequeñitas, pueden lograr adherirse en puntos donde el tensoactivo no es que tenga un contacto tan directo. Entonces, pueden resistir mejor los lavados. Ahora bien, este ya es el matrimonio, las interacciones entre los tensoactivos y los polímeros. Entonces, factores que determinan la interacción de ambos. La carga de cada uno, de hecho, es el principal factor. Creo que lo común que vemos cuando formulamos un shampoo es la interacción entre un policuaternio, un cloruro de guar, y un lauril éter, un sulfosuccinato, un sulfonato, ¿no? La hidrofilicidad o hidrofobicidad del polímero, el grado de sustitución del polímero y la longitud y rigidez del polímero. Entonces, el gráfico que hay acá es un gráfico de tensión superficial concentración. Lo que dice es, si ven la parte de arriba, ven como unímeros nadando el tensoactivo y luego la transición a micelas esféricas. Esta transición se da de una manera distinta cuando hay un polímero. Cuando hay un polímero, lo que hacen los unímeros de tensoactivo es, por un tema electrostático, buscar su par negativo. Perdón, su par contrario. Si, por ejemplo, yo soy un lauril sulfato de sodio, voy a encontrar los puntos positivos del cloruro de guar y ahí me voy a adherir. Entonces vamos a ver una adhesión de cada uno de estos tensoactivos en cada uno de estos puntos libres, hasta que llega un punto en que se satura. ¿Qué pasa cuando se satura y ya no hay más espacios disponibles dentro del cloruro de guar? Precipita. Ese es el coacervado. Ahora bien, ¿por qué nunca lo vemos? O sea, nunca lo vemos cuando tenemos el shampoo ya listo, pero quizá en producción sí lo han visto. No sé si alguien ha adicionado a una mezcla de guar lauril. Entonces, mientras empiezas a adicionar el lauril, la solución se te vuelve blanca. Es un fenómeno muy interesante, pero justamente ahí es cuando has encontrado el punto de equilibrio entre la cantidad de sitios disponibles en el guar y los unímeros de lauril sulfato de sodio. Entonces, todos se acomplejaron y se formó un precipitado insoluble. Pero mientras más lauril vas adicionando, el exceso de lauril disuelve el coacervado y ya no lo ves en tu producto. Tu producto queda lindo, bonito. ¿Cuándo lo vuelves a ver? Cuando el usuario se lo aplica y empieza a diluir la mezcla. Cuando empieza a caer el agua, se diluye el producto y mientras más se diluye, el coacervado salta. El coacervado ya se presenta y se empieza a adherir a donde sea, la piel, al cabello, a él no le importa.
pero justamente es ese coacervado el que sentimos en el cabello cuando decimos, ah, el cabello está suave. Entonces le tenemos que dar gracias a ese fenómeno de precipitación. Creo que hay una pregunta en el chat, así que por si acaso... Ah, ok, no, todavía. Entonces, bien, ¿cuál es la fuerza motriz que hace que este matrimonio se dé? Entonces, hay muchas teorías. Hay un modelo que trata más o menos de explicar esta interacción, que es el modelo del collar de perlas. Si ven la gráfica, esa línea continua es el esqueleto del polímero. Y esos pequeños círculos o esferas son justamente el tensoactivo. Cuando el tensoactivo se empieza de carga distinta, ¿no? Cuando el tensoactivo se empieza a adherir a los puntos libres del polímero, pasa que en un momento ya no hay más puntos libres. Ese es el coacervado. Pero para que más tensoactivo pueda interactuar con el polímero, lo que hacen los mismas moléculas del polímero es organizarse. Así como se organizan en solución para hacer micelas esféricas, también lo hacen acá en contacto con el polímero, pero siempre en contacto con el polímero. Entonces, lo que se da es un fenómeno muy interesante porque en esta interacción la viscosidad empieza a incrementarse. ¿Qué pasa? Que estas micelas, que antes, cuando estaban en agua, estaban más o menos libres, aquí tienen como que un hilo que las une, y ese hilo genera un incremento de viscosidad. Entonces, se forman estas micelas esféricas de tensoactivo en contacto con la parte del polímero que es menos hidrofílica. Entonces, siguen siempre en contacto con el polímero hasta que empiezan a solubilizarse por un incremento del tensoactivo aniónico. Y ya luego, cuando se diluye durante el lavado en la ducha, es que se pueden depositar en el cabello. Es un fenómeno muy interesante. Hay un tema bien interesante también que es coacervado o acomplejamiento. ¿Qué diferencia hay entre un término y el otro? Básicamente el coacervado, como les explicaba, es la formación de un precipitado que viene de la interacción de un tensoactivo de un tipo de carga y un polímero con otro tipo de carga. En el caso del acomplejamiento, la figura es distinta. El acomplejamiento viene por la interacción de dos tensoactivos de carga distinta. Por ejemplo, un tensoactivo aniónico con un tensoactivo catiónico. Cuando precipitan, se dice que el complejo es insoluble. Pero hay tensoactivos catiónicos y aniónicos que, como les decía, no forman precipitados, sino que forman complejos que se les dice fase de gel. Son un poco raros en la industria. De hecho, hace un tiempo vi una patente de L'Oreal, donde ellos sí usaban ese tipo de mecanismo de acomplejamiento, y en una fórmula de shampoo usaban un tipo de tensoactivo catiónico no común, pero que les da este tipo de complejo y les da beneficios por encima de lo que te puede dar un tensoactivo aniónico solo. Les recomiendo leer este paper porque es muy interesante. Ahora bien, cuando tienes un tensoactivo catiónico solo, él no se deposita tan bien a que si lo tuvieras acompañado de un tensoactivo aniónico. No parece parece un poco contraintuitivo. Pero nuevamente, el coacervado es una especie neutra a la que no le gusta el agua. Entonces, cuando se forma el coacervado, va a tender a depositarse como sea. Alguna vez hice una prueba de coacervación, que es simplemente diluir un shampoo, por ejemplo. Cogen un shampoo, lo diluyen en agua, 3 partes de agua y una parte de shampoo, y van a ver cómo la solución homogénea que era al inicio genera una turbidez. Es el coacervado que se está formando. Y cuando tratan de vaciar el líquido del vaso, van a ver que el coacervado se pega a las paredes. Es un fenómeno increíble. O sea, el coacervado se quiere pegar a donde sea.
se le llama fase de líquido cristalino. ¿Por qué? Les voy a mostrar una fotografía más adelante. Esta de acá. Si ven la fotografía de la derecha, el sustrato es una fibra capilar y eso que parece un gel es justamente el coacervado. En el microscopio tiene ese tipo de comportamiento de gel cristalino. Por eso es que se le llama fase de gel cristalino. Ahora me salté esta diapositiva. Esto es lo que pasa cuando incrementas la concentración de tensoactivo en presencia de polímeros. Entonces, en presencia de polímeros, lo que les decía, estos puntos lila son espacios positivos dentro de la cadena del polímero. Y estas cabecitas negras son los unímeros de tensoactivo, que van a ir a donde hay un espacio libre. Pero cuando ya no hay espacios libres y se llega a la neutralidad porque se neutraliza la carga en la molécula, ahí es cuando precipita, ese es el coacervado. Y mientras más tensoactivo se adicione, ese exceso de tensoactivo va a diluir el coacervado y por eso es que lo tenemos estable en una botella de shampoo. Si no, lo tendríamos precipitado en la parte de abajo. Esto es solamente para ilustrar un poco qué diferencia hay de si uso un policuaternio 7, un cloruro de guar o un policuaternio 10. Entonces, si tengo una emulsión aniónica de una dimeticona, me va a convenir más usar un policuaternio 10 o un cloruro de guar que un policuaternio 7, porque el depósito va a ser mucho más alto. Si tengo una emulsión no iónica de dimeticona también, igual me va a convenir más usar un policuaternio 10 o un policuaternio, pero un cloruro de guar, aunque la diferencia no es tan abismal como en una emulsión aniónica. Ahora, ¿por qué les decía que el build-up viene por el policuaternio o el cloruro de guar que se ha depositado y no por las siliconas? Porque hay un parámetro que es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio que te mide la estabilidad de un complejo. En el caso del complejo queratina-polímero es mucho más alta que la constante de equilibrio del complejo tensoactivo-polímero, que es lo que se forma cuando empiezas a lavar el cabello. Entonces, está tan unido a la queratina, el polímero catiónico, sobre todo en el caso del policuaternio 10, que es muy difícil removerla con cada lavado. Es más, cuando se deposita, cuando se forma un coacervado con este polímero y ese coacervado es el que se deposita, es mucho más difícil aún removerlo del cabello. Por eso hay que tener mucho cuidado con elegir el tipo de polímero catiónico que se usa en un shampoo para evitar el sobreacondicionamiento. Ahora, nuevamente, la sal que a la gente de marketing no le gusta usar, disminuiría la deposición de ese polímero catiónico, evitando el sobreacondicionamiento, y permitiría que el detergente pueda remover al menos parcialmente la cantidad de polímero absorbido. Pero si no hay sal, va a ser cada vez más difícil hacerlo. Esta es una patente que encontré de Procter, del 70 y algo, me parece. Donde es una de las primeras patentes donde se usó un coacervado. En este caso se usó un coacervado para depositar un agente anticaspa, que es el piritionato de melamina. Si ven bien una y otra fórmula, la diferencia es el tipo de polímero catiónico. En un caso usan policuaternio 6 y en el otro usan un cloruro de guar mezclado con policuaternio 10. El policuaternio 10 es un policuaternio que ya casi nadie usa, pero en realidad es uno de los mejores que había. Y genera un coacervado muy fácilmente de depositar. Y de hecho, no está acá en el gráfico de la patente, pero se depositaba mayor cantidad de piritono o lamina a partir de ese coacervado. Esta es otra patente también de Procter, pero me parece que un poco más actual, donde
ellos hacen algo como lo que hicimos en mi grupo de investigación hace poco, y es cambiar el tipo de cosurfactante en cada una de las fórmulas. Al cambiar el tipo de cosurfactante también se cambia la cantidad de coacervado que se va a formar, y eso lo vamos a ver más adelante. Esto ya es un trabajo previo que ellos habían hecho, ¿no? Ahora, este es el estudio que hicimos nosotros hace no mucho tiempo atrás. La primera parte del estudio fue evaluar la influencia del tipo de cosurfactante, manteniendo la misma concentración del tensoactivo aniónico, que fue el lauriletrosulfato de sodio, manteniendo la misma concentración del polímero catiónico, que fue un cloruro de guaro, manteniendo la cantidad de cosurfactante, pero variando el tipo de cosurfactante. Entonces usamos una hidroxisultaína que ahora es muy común. Usamos una betaína, que es una de las más viejitas acá, un óxido de lauramina, la cocamida DEA, que a muchos no les gusta usar, un desilglucósido y un estearamido propildimetilamino. Y en todos los casos se observó precipitación, pero el nivel de precipitado fue muy distinto. En el caso de la hidroxisultaína fue muy bajo. La mayor cantidad de precipitado la tuvimos con la betaína como cosurfactante y con el estearamido propil. El óxido de lauramina, el desilglucósido y la cocamida DEA te daban una cantidad de precipitado medio. Nuevamente, el test es muy simple. Diluyes el producto en 3 partes de agua. Estos son los tubos de ensayo. El de la izquierda, el primero es el de la hidroxisultaína. El segundo es el de la betaína. El tercero es del óxido. Estos 3 fueron del óxido de lauramina, la cocamida DEA y el desilglucósido. Pero no se dejen engañar. Si ven tanta turbidez, en realidad es porque ese precipitado estaba en suspensión. No puse acá la foto más actual, pero cuando todo ese precipitado en suspensión se sedimenta, es menos cantidad que la que tuvimos tanto para la betaína como para la estearamido propil, que fueron las que formaron más precipitado, pues, ¿no? Ahora, cuando cambiamos el polímero, ¿qué pasa? Probamos 3 polímeros, el cloruro de guar, policuaternio 7 y el poliéster 37. Nuevamente, mantuvimos el mismo nivel de lauril, el mismo nivel de betaína, el mismo nivel de polímero, pero cambiamos el tipo de polímero. ¿Qué diferencia hay entre cada uno? El tipo de solubilidad en agua, pues, ¿no? Teníamos al muy soluble, que es el cloruro de guar, perdón, al policuaternio 7, que es muy soluble, el cloruro de guar, que es medianamente soluble, y el poliéster 37, que no es soluble para nada. En el caso del policuaternio 7 y el poliéster 37 no visualizamos precipitado. Y solamente para el cloruro de guar se visualizó una buena cantidad de precipitado. Estos fueron los tubos de ensayo en los 3 casos. Esto fue a 1 hora de haber empezado el ensayo, ¿no? Ya después de las 12 horas, la turbidez que está en el primer tubo se visualiza como un precipitado. Pero como ven, ni con el policuaternio 7 ni con el poliéster 37 obtuvimos este nivel de precipitado. Las conclusiones del estudio fueron que hay un mejor desempeño cuando tienes cosurfactantes con mayor cantidad de carga positiva, como la betaína, que a pesar de ser un suiterión, o sea, tener las 2 cargas, tiene cierta contribución positiva, y como el estearamido propildimetilamina, que en realidad no es un insumo muy usado en shampoos, pero que vale la pena probar. Ahora, mientras más soluble es el tensoactivo, menos formación de coacervado. Y eso lo vieron en el caso de la hidroxisultaína. Nuevamente, es un insumo muy común ahora, pero no es que te vaya a generar un mejor desempeño en la formulación en sí. Y luego los cosurfactantes no iónicos, al menos los que probamos nosotros,
tuvieron una media baja formación de coacervado. Eso es por la parte de los tensoactivos. En el caso de los polímeros muy hidrofílicos te dan una baja formación de coacervado. Y lo vimos con el policuaternio 7, que de hecho fue una sorpresa. Probablemente a más dilución se forme recién el coacervado, pero al menos al tipo de dilución que probamos no. Y polímeros muy hidrofóbicos tampoco generan una formación de coacervado, ¿no? Entonces, en el caso del polímero, tienes que estar como que en un rango medio. Entonces, lo ideal es hacer un balance entre la densidad de carga y la hidrofilicidad o hidrofobicidad del polímero. Y bueno, hasta ahí llega mi presentación. Espero ahora cualquier consulta que tengan y espero que todo esto, que de hecho es mucha información, algo hayan podido rescatar y les sirva, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Wilson. No veo ninguna pregunta por acá en el chat. Déjeme ver un segundito. Ahora estamos con usted. Ver, abriendo aquí el chat de nuevo. Pero la verdad que no tienen ninguna pregunta. Creo que nos dejó a todos. Bueno, ahora sí llegó una. Deme un segundo. Dice una consulta. A ver. Bueno, Jacqueline pone una pregunta y después Iván otra. Si quiere empezamos con la de Iván y después vemos a Jacqueline Prudencia. Dice, buenas tardes, estimado Wilson. ¿Se puede medir la concentración o formación de estos coacervados? Claro que sí. De hecho, una forma fácil es gravimétrica. O sea, simplemente una vez que se forme el coacervado y uno espera a que se sedimente, se decanta el líquido y se seca y se pesa el precipitado, ¿no? Ahora, ahí también hay que hacer una conversión porque no todo el coacervado es polímero, sino que hay una mezcla con tensoactivo y hay que hacer un análisis, ¿no? Pero es básicamente la forma más simple de hacer la medición. Claro, ya después se hace la diferencia o alguna separación para ver cuál sería excelente. Jacqueline Prudencia nos pone buenas tardes, una consulta, pero ahora dice, cuando tenemos un shampoo de bebés con tensoactivo principal a la betaína y de secundario el sarcosinato, he tenido algunos inconvenientes con precipitación. ¿A qué cree usted que se puede deber? Sería interesante ver qué más había en esa mezcla. Ahora, si fuera el caso de que solamente fuera betaína y sarcosinato, depende mucho del pH, porque la betaína a pH bajos se comporta como un catiónico. Entonces, no todos los tensoactivos juegan bien con la betaína a todos los pHs. Entonces, me ha pasado que algún tensoactivo ha formado una turbidez, un precipitado con la betaína a bajos pHs. Pues lo que hacíamos era subir el pH y ya no había problema, pero depende. Ok, de 6.5 a 7.5 no debería pasar eso. Sería interesante ver qué más había en la fórmula, porque a veces hay otros insumos que pueden interferir. Justo, incluso la fragancia y otros temas, ¿no? Que estos de bebés son tan específicas, las fragancias que gustan a todos, ya es una línea en la que todos sabemos que a qué huele, huele a bebé, o sea, esto en sí, tal vez alguno de eso, no sé, Jacqueline, si nos quisiera ampliar más o si de momento ahí vamos, porque realmente el pH, como decía Wilson, no estamos en algún extremo que pudiera dar alguna otra idea, ¿no? Ahora, si es muy confidencial, Sí, quizás no. pueda mandarme un mensaje más adelante y vemos el tema de la fórmula, ¿no? Claro, por supuesto que ya lo platiqué con usted. Julie Capillo dice, excelente presentación, Wilson. ¿Cómo podemos mejorar los problemas de los coacervados en una formulación de shampoo libre de sulfatos con la base de olefin sulfonato, LS, betaína, cucamida DEA y policoterno 7 sin siliconas? Es una pregunta interesante. Al menos en nuestro sistema, el policuaternio 7 no generó mucha formación de coacervado. Eso no quiere decir que si reemplazas el lauril por una olefina sulfonada,
esta no pueda generarlo, quizás sí. Habría que ver, lo que pasa es que cada tipo de fórmula es distinta. Habría que ver primero si han hecho la prueba con esa fórmula como está, la prueba de dilución para ver qué tanto coacervado se forma, si es que se forma o si no se forma. Y lo otro es 10. Refería al P10. El policuaternio 10 debe ser Perdón. entonces, no el 7. Ok. Bueno, en el caso del policuaternio 10, no es más parecido al cloruro de Ward. O sea, yo esperaría que con policuaternio 10 sí tengas una mejor formación de coacervado que con el 7, que es más, que de hecho es más, bueno, es sintético y es más hidrofílico. Justamente se hizo de esa forma. Pero yo no vería que hubiera en tal caso algún problema con coacervados en una fórmula como esta, donde hay un policuaternio 10. Pensaría que iría bien. O no sé si el problema que han tenido fue turbidez, turbidez al final de la fabricación de la muestra. Veamos si Julie por ahí, ya sea que quiere abrir su micrófono o que nos quiere escribir. Dice para prevenir el tema de sobreacondicionamiento. Coloca sal. Coloca cloruro de sodio para evitar eso. Bueno, lo otro es elegir un policuaternio de menor densidad de carga, ¿no? Porque hay varios. Al menos yo me parece que he dado, he visto hasta de tres diferentes densidades de carga. Busca uno que no tenga mucha densidad de carga, o hay un policuaternio ahora que ha salido que es hidrofóbicamente modificado. Excelente, muchas gracias, Wilson. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que Jacqueline, si quisiera enviar alguna duda específica, Wilson, a través de FELASC, con mucho gusto podemos recibirlo, ya sea en el correo felasc@felasc.com, en nuestras redes sociales, y se la hacemos llegar pues a nuestro expositor de hoy, que no habría ninguna complicación, sino que con mucho gusto lo podríamos hacer. Y no sé si hubiera alguna otra pregunta, y de lo contrario, pues pensaría, demos unos segunditos, a ver. Bueno, yo creo que estamos. Wilson, de verdad, muy agradecidos con su presentación. Creo que muy clara el tema, pues claro que porque es un poco específico, tal vez nos tiene a todos como que todavía tomando notas y bajando libros en algunas complicaciones que hemos tenido, o alguna explicación del por qué sí salió muy bien alguna formulación, ¿no? El tema de patentes pues es súper interesante, y creo que nos muestra que usted también tiene un investigador que no para, que está todo el tiempo buscando más información en revistas, en libros, en todo, y pues eso es muy importante. Así que como de parte de FELASC queremos otorgarle este diploma de reconocimiento. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias Cosméticas otorga el presente diploma de reconocimiento a Wilson Cabrejos por su valiosa participación como expositor en el webinar Evaluación del tipo de polímero y surfactante en la formación de coacervados el día martes 6 de diciembre del 2022. Y firmamos su servidora Ana Regina Cruz y Daniela Torres, nuestra vicepresidente. Queremos agradecer también pues a la Asociación Peruana de Ciencias Cosméticas, porque realmente la APQC de Químicos Cosméticos nos han acompañado y han tenido a bien el recomendarnos a usted, que es parte de ella. Así que también agradecemos a Manuel Lee, a la doctora Ada, a Ceci, para que también nos hayan pues permitido que usted nos acompañara. Así que también les hacemos llegar este diploma de reconocimiento por su participación. Muchas gracias por la presentación, nos dice Eugenia, bueno, ahorita estaba leyendo, Eugenia Taqueda, Jacqueline también, y todos quedamos muy agradecidos. Con este webinar cerramos nuestra serie de webinars del año. Ha sido un año de mucho trabajo, pero también de muchísimo aprendizaje, y así queremos seguir con FELASC. Así que el próximo año también los invitamos a que nos puedan acompañar, a que estemos en el Colamic de manera presencial. Muchísimas gracias también desde Brasil, un gran abrazo para ustedes. Invitarlos a nuestro Colamic en Buenos Aires de manera presencial del 16 al 18
tenemos, pues ya estas tarifas pasaron, pero aún así las sociedades y su sociedad país todavía puede mostrarles alguna otra promoción que tengamos activa, así que esperamos que nos puedan acompañar y los invitamos también a que sigan nuestras redes sociales en la web de FELASC.com, en Facebook y en Instagram FELASC, en LinkedIn la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Ciencias Cosméticas FELASC, en el correo felasc@felasc.com y al WhatsApp que manejamos desde Guatemala por tener la presidencia en este momento en la Asociación Centroamericana, más 502 59 79 86 14. Gracias a todos los que nos acompañaron, gracias especialmente al doctor Wilson Cabrejos, también a Manuel Lee, como les decía, a la Sociedad Peruana. Gracias por esta maravillosa presentación. Queda en el Facebook de FELASC esta grabación por si la quieren ver ahí y si no también cualquier duda se puede comunicar con nosotros. De mi parte agradecer que nos hayan elegido con FELASC como parte de su formación y capacitación. Les deseamos unas muy felices fiestas, muy feliz Navidad y un muy próspero 2023 en donde esperamos encontrarnos en Buenos Aires. Mientras tanto, muchísimas gracias, gracias a todos y nos seguimos viendo. Muy buenas tardes.